Parecido sí, pero con una pequeña diferencia. Yo soy capaz de hacer todo esto. Bueno, no yo necesariamente, pero yo como humano, como Homo sapiens, todos somos del mismo equipo, ¿verdad? ¿Y cómo se ha llegado a todo esto? ¿Cómo nos hemos llegado a distanciar tanto de nuestros primos los monos y hemos logrado ser el Homo sapiens que hoy somos? Y pues el humano siempre ha tenido como objetivo hacer su vida más fácil, más sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Hacer las cosas más rápido y con menor esfuerzo. Tanto es nuestro deseo de menor esfuerzo que en algunos casos hoy ya no necesitamos de nosotros mismos. Pongamos un ejemplo. El primer paso para poder transportar las cosas con mucho mayor facilidad, fue la rueda. Y después teníamos que transportar más cosas, pero no solamente empujarlas, sino también entrar nosotros ahí. Una carroza empujada por caballos. Posteriormente, no necesitamos ni siquiera de los caballos y pasamos a tener los autos. Y el punto es que hemos llegado tan lejos como para ahora no necesitar ni siquiera el chofer, pues el auto se mueve solo, puede estacionarse y hacer las cosas solas. Y la tendencia está clarísima, muy marcada. Lo que queremos es tratar de hacer el menor esfuerzo posible y para eso hacemos máquinas. Máquinas que tratan de simularnos lo mejor que podemos, como manejar un auto. Por ejemplo, para mí una de las cosas más difíciles que tuve que aprender con un auto fue estacionarme en paralelo. Y hoy los autos lo hacen solos. Y tengo que ser total y absolutamente honesto, lo hacen mucho mejor que yo. El auto es capaz de medir espacios, calcular sus movimientos y cuadrarse de forma paralela con total y absoluta exactitud. ¿Cómo? ¿Que estacionarse en paralelo es facilito? Bueno, bien por ti, pues, Conchato. Entonces estamos hablando que el auto es inteligente. Al menos es inteligente para cuadrarse en paralelo. Más inteligente que yo. Al menos. Entonces, podríamos decir que este es un criterio o un concepto muy asociado a lo que hoy llamamos inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia artificial? Básicamente se trata acerca de la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas. Y si queremos profundizar un poquito más en el concepto de simular los procesos de inteligencia humana, podemos partirlo en tres partes. La primera es el aprendizaje, donde básicamente se trata acerca de la adquisición de la información y las reglas de uso de dicha información. La segunda es el razonamiento, donde básicamente con todas las reglas y condiciones puestas sobre la mesa, la máquina es capaz de llegar a conclusiones aproximadas o definitivas. Y la tercera, la autocorrección. Y es cierto que hoy por hoy muchas de las máquinas pueden ser más inteligentes, más habilidosas, mucho más efectivas en algunas de las tareas que tenemos. El típico ejemplo es la computadora o la inteligencia artificial que es capaz de ganarle al campeón mundial en ajedrez. También tenemos el caso de los autos que se manejan solos. O el ejemplo más sencillo que se me ocurre, una calculadora que es capaz de hacer, valga la redundancia, cálculos bastante complejos en fracciones de segundo. Yo sería incapaz de acercarme a eso. Y este es el punto en que probablemente nos encontramos ahora. Muchas máquinas capaces de hacer tareas mejor que nosotros, pero tareas puntuales, tareas únicas para las cuales ya fueron programadas. Pero la realidad es que hay problemas más complejos, con un contexto más amplio e inacabables variables. En ese sentido, ¿cuándo podemos decir que una máquina es verdaderamente inteligente? Y aquí tenemos a Alan Turing, famoso por descifrar el código nazi en la Segunda Guerra Mundial, y además todo un pionero en ramas como la biología e inteligencia artificial. ¿Cuál es su aporte? El test de Turing. El test de Turing descansa en un simple criterio. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Digamos que hay tres partes: 2 personas y una computadora. Una persona, digamos que soy yo, hago una pregunta. La misma pregunta a la otra persona y a la computadora. Ambos me van a responder. Yo no sabré de quién es la respuesta. Pero lo que tengo que concluir es cuál es la respuesta del humano. Si yo concluyo que la respuesta que me ha dado la computadora es la del humano, entonces podemos llamar a esa máquina inteligencia artificial. Y aquí un ejemplo fabuloso. Escuchemos a este asistente de inteligencia artificial cómo le separa una cita en la peluquería a su dueño
Escuchen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. No seas malo, Con honestidad, yo no hubiera sido capaz de saber que esa voz provenía de un robot. Con total y absoluta sinceridad. Qué difícil. Por lo tanto, pasa la prueba. Y podemos claramente ver cómo esa máquina no solamente hacía una voz muy parecida a la humana, sino que era capaz de improvisar y dar nuevas respuestas. ¡Qué locura! Pero en realidad el término inteligencia artificial se acuñó en 1956 en una conferencia de Dartmouth. Y se le describe así: la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Imagínense, el concepto de inteligencia artificial acuñado en 1956. Y hoy, ya en el 2022, ¿ya tenemos robots? ¿Ya tenemos asistentes? Nada, ¿no? Naranjas. Aguanta. ¿Y este señor? Si no es tu asistente, ¿qué es? Y a través de ese celular estamos constantemente expuestos a la inteligencia artificial. Ahí nos dicen qué series o películas ver, qué artículos comprar, las últimas noticias que hay. ¿Y quiénes nos dicen todo eso? Viejos conocidos. No sé si viejos, pero bastante conocidos. Facebook, Google, Amazon, Netflix, los grandes jugadores del partido hoy. Y todos ellos usan inteligencia artificial para construir sus algoritmos. Saben todo lo que queremos mejor que nosotros mismos. Y una máquina con inteligencia artificial no tiene que parecerse a un robot. Pueden ser puros códigos, como los algoritmos. Algoritmos que están encargados de descifrar qué es lo que queremos, la vida que vivimos y más. Imagínate, tú ves tus redes sociales desde el inicio del día hasta el final de la noche. Es decir, que estamos verdaderamente expuestos a inteligencia artificial cada minuto de nuestras vidas prácticamente. Pero como dije antes, esta inteligencia artificial, las máquinas de hoy, son muy buenas para ejecutar una o dos tareas para la cual han sido programadas, mejores que los humanos. Sin embargo, no son capaces de llegar a la dimensión del cerebro humano aún. Por ejemplo, digamos que le quiero buscar un regalo a mi esposa. Algo que la inteligencia artificial va a hacer mucho mejor que yo va a ser encontrar el mejor precio posible para el artículo que le pida. Pero la búsqueda, por mi lado, es bastante más compleja. No quiero darle un regalo muy barato. No quiero darle un regalo muy caro. Y eso hablando solo del precio. Quiero darle algo que ella sienta como que muy mío, muy de sentimiento, ¿verdad? Que nos permita recordar nuestros primeros días como enamorados. Sin embargo, que no seas muy cursi, pero tampoco muy frívolo. Y me gustaría que le fuera útil, que lo pudiera utilizar casi todos los días. A ver, pídele a la máquina eso. Y es que esa sigue siendo la diferencia hoy. Esa sigue siendo la diferencia hoy. Los humanos tenemos la capacidad de asociar todos nuestros conocimientos en un respiro. Ver todo el panorama. Al final le compré chocolates. ¿Las máquinas podrán llegar hasta ese estado, como el nuestro? ¿Hasta dónde llegarán? Algunos tienen en sus cabezas aún que la inteligencia artificial va a estar representada, ¿no?, por un robot, ¿no?, de aspecto humanoide. Y los expertos dicen que esto va a ocurrir, pero recién en el 2050. ¿Recién? Ni tan recién, ¿no? Faltan 30 años. 30 años. Y para poder evitar un futuro distópico y apocalíptico, los expertos en la materia de inteligencia artificial han definido unas siglas muy interesantes. Básicamente la palabra es FATE. F de Fairness, justicia. Las máquinas deben ser neutrales, iguales para todos. Accountability, responsabilidad. ¿Quién se hace cargo de la máquina? Tiene que haber alguien. Transparencia, ¿cómo ha sido programada esa máquina? ¿Qué es lo que busca?
¿Cuál es su fin? Y finalmente, ética. Y este último punto, ética, es un punto muy importante que han enfatizado algunas personas, como Elon Musk o Stephen Hawking, quienes tienen un genuino temor por la inteligencia artificial y su posible evolución. Y es que aquí voy con otro ejemplo. Ya existía una máquina que le había ganado al campeón mundial de ajedrez, hasta que vino otra máquina a retarla, AlphaGo Zero. AlphaGo Zero fue capaz de aprender y entrenar ajedrez durante 4 horas y ganarle a la máquina que había ganado al campeón mundial. En 4 horas. ¿Cómo esa máquina con 4 horas pudo ser la mejor máquina del mundo para jugar ajedrez? ¿Cómo? En 4 horas nada más. ¿Cuál fue su capacidad de entendimiento y procesamiento de las cosas? Imaginemos 2 de esas máquinas comunicándose y mejorando y haciendo más eficiente su comunicación, su lenguaje. ¿Podríamos entender lo que están hablando? ¿Verdaderamente podríamos captar algo de lo que están diciendo? Perderíamos total y absoluto rastro. Y cuando sean capaces de comunicarse y nosotros no entendamos nada, ¿qué dirán entre sí? ¿Cuáles serán los acuerdos en los que quedarán? ¿O las conclusiones a las que llegarán? Eso es todo por el día de hoy. Y ya sabes que si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y marca la campanita. Y no te olvides de seguirme por mis redes sociales. Un abrazo.